Audio Jungle. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con otra de las clases. En esta Audio vamos a Jungle. hacer el diagrama de Bode del análisis del filtro o del circuito que se comporta como filtro rechazabanda que vimos en el ejercicio anterior, así que vamos para este. Comparto pantalla y iniciamos. Retomemos. El caso que estábamos resolviendo era este de acá. Sí, vamos a copiar esta página, creo que nos va a dar aquí un inicio bueno. Ya sabemos la frecuencia de centro, todo esto está aquí, realmente todo esto fue parte del análisis, pero lo que necesitamos es iniciar acá. Ahora, para el análisis de Bode, siempre va a requerir plantear o iniciar el asunto desde ven que en este caso son dos polinomios cuadráticos, vamos a hacer el análisis de ambos. Entonces aquí tenemos, vamos a ver el numerador. Entonces aquí tenemos, vamos a tomar x igual a j omega y vamos a decir entonces 1 más x cuadrado LC. Vamos a ver las raíces, que es lo que nos importa. LC sería, vamos a ver, 10.000. Ok, vamos a continuar, vamos a ver, estábamos acá analizando el numerador, entonces, con este caso, bueno, damos las raíces, era lo que quería. Incluso, bueno, con nuestra calculadora, entonces, modo polinomio era 10.000. Ok, las raíces son complejas, entonces eso quiere decir que este como tal nos va a tocar también trabajarlo como, de cómo es trabajarlo de forma polinomio cuadrático. Entonces vamos a buscar el formulario y vamos a ver para poder buscar las frecuencias a las que habría que dibujar. De hecho, esto va a ser un poco interesante ver cómo nos queda este suena. El, 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 el caso de esto es que vamos a ver, para ver un par de cosas.
Si buscamos acomodar esto, eso sería que uno más fotoomega por 2 z tendría que ser cero para que calce entre omega n más fotoomega y omega n aquí sería, vamos a ver, 100. Entonces, 100 al cuadrado sí sería 10.000. Entonces, eso quiere decir que sería el factor de amortiguamiento sería cero y sería un cero cuadrático con frecuencia omega n en 100. Ahora, de hecho, esto no estoy muy seguro de que gráficamente lo podamos ver de forma aproximada. Ahora, el otro polo sería uno más fotoomega. RC sería 10 a la -3. Entonces, mejor vamos a escribirlo de una vez como entre 1000 más fotoomega. De hecho, es el asunto. Ven que aquí esta parte va a ser igual. Entonces, este polinomio cuadrático también, si lo aproximamos como uno complejo, de orden 2 entonces, la frecuencia sería la misma, solo que aquí el factor de amortiguamiento, digamos, tendríamos que j omega entre 1000, de hecho es lo que hará la diferencia, pero como es en el aproximado, no modifica el cómo queda el gráfico. J omega entre 1000 tendríamos que buscar que sea 2j, el factor de amortiguamiento, omega entre 100, 100 que sería la unidad. ¿Ok? J cancela J, omega cancela omega, y el factor de amortiguamiento sería 100 entre 1000 por 2, dividido entre 2. Eso sería 1 entre 20. Eso es 0.05. Entonces, voy a plantear de forma asintótica qué tendríamos que ver. Es más, antes de entrarle mucho al asunto, veamos un poco el diagrama que MATLAB nos muestra. Recuerden que aquí ya teníamos la función. Entonces esto era A, es la del orden cuadrático, B es la del orden 1 y C es 1. Y después A el orden cuadrático, B y 1. Entonces, a la hora de poner el polinomio para el bode sería A, B, C, y C era 1, sí. A, B, C. Y les digo a MATLAB, muéstrame cómo se ve eso. Pero el gráfico lineal y el gráfico de bode se ve así. El asunto acá, vean que la banda de rechazos apenas se nota, digamos, la diferencia, la marca. Es súper selectivo, digamos. Digamos, visto en bode, esa es la banda de rechazo. Entonces, de hecho, vean que si partimos del hecho que vamos a hacer esa gráfica, ah, entonces, están aquí, aquí.
Entonces, digamos que vamos a ir en orden. Tenemos el cero en 100 radianes de orden 2. Entonces, vamos a ver, eso va a cero. Voy a asumir cero. Ponemos cero aquí, ese cero va a ser acá y subir a 120. Creo que sí. Voy a poner, ok, veámoslo ahí a ver. Entonces, si tiramos el cero se va a ir como una constante hasta la frecuencia, que serían 100. Sí. Y después de ahí se va a ir con pendiente de 40. Entonces, aquí hay una década al frente, entonces tendrá que subir así. El polo, como está en la misma frecuencia, va a llegar ahí y tendría que bajar a -40. Entonces, por eso es que es lo que les decía, que a nivel gráfico, este ejemplo no se va a poder en el asintótico reflejar. No hay forma de que me demuestre, porque vean que aquí es cero más cero, cero en ganancia al inicio. Entonces luego esto se va a ir así hasta esta zona de quiebre, solo hay una. Entonces se va a ir con pendiente cero hasta acá y después de aquí en adelante es otra zona de, digamos, otra de las zonas que llamamos que yo llamo de quiebre y va a hacer la pendiente este más este, pero de 40 decibeles menos 40 decibeles terminará en cero. Entonces el gráfico aproximado de Bode va a terminar diciendo que la función es 0 decibeles, porque no logra, por así decirlo, llegar a descubrir que el hecho de que aquí hay una función que hace más o menos algo así, y se forma ahí como el filtrado de frecuencias de esa banda delgadita. ¿Vale? Tal cual. El gráfico asintótico, esto es lo que se puede. De nuevo, la diferencia entre este y el real, de hecho, en el real, de ahí se va solo en el error que permite el gráfico asintótico, que no es exacto. Ese es el punto. ¿Lo ven? Ahora, el de fase, pues vamos a ver cómo se vería el de fase. Entonces, el de fase tendría que ir. Esto se ve demasiado feo, ¿verdad? Así tan grueso. No me gusta. Voy a hacerlo como menos. Ahora, el de fase, por lo menos de ahí nos permite cómo serían las fases. La fase de este sería, va a subir, aquí sí va a tener más sentido entonces, que pongan, creo, 0 acá, 90, 100, 180, menos 90 y menos 180. Entonces, si yo tomo esto para graficar la fase del cero lo que va a hacer es, veamos en el formulario, cero cuadrático va a llegar al omega de décimos, omega n décimos, y sube, y tiene que subir entonces 180 grados, ¿verdad? Que son de orden uno ambos. El n mayúscula es de uno. Entonces él va a venir cero, vamos a ver, ese no era el que quería, verde y va a ver el resto.
Entonces se va a venir de aquí, recuerden que la frecuencia de quiebre está acá, entonces va a llegar un décimo de esa frecuencia y de aquí a 2 décadas adelante va a cambiar los 180 grados. Bien, ahora el polo es la versión contraria. Llega aquí, va a pasar lo mismo. La diferencia no se va a notar acá, nada más. Porque entonces vamos a decir, ahora, 0 más 0 grados en ambos, cero. Llega la primera frecuencia de quiebre. Y ahora las pendientes son exactamente las mismas, se suman. Entonces, de hecho, si vemos el gráfico real, hacia los dos lados tiende a 0 grados. En el centro es donde hay un cambio de fase, pero ese cambio de fase es el que no detecta la forma gráfica, ¿ven? Hacia la derecha brinca o va hacia 0 grados, hacia la izquierda también. Y justo ahí en la banda de paso, sí hay un cambio de fase, pero no lo logramos representar en el gráfico este, este asintótico, que es un gráfico aproximado de estas gráficas. Entonces, pero per se, de hecho, está bien, nos da la idea, digamos, de las limitaciones, dónde sí, dónde no, como les mostré en el otro gráfico, cómo la decisión a veces en un cuadrático, por una idea o por otra, queda, mejora la representación. Entonces, vean que aquí entonces, repasando, este es el gráfico lineal, gráfico de Bode real, y esta es nuestra, ¿verdad? Así, graficación asintótica. Como tal, vimos entonces cuatro diferentes ejemplos donde los cuatro hicimos el análisis de las funciones de respuesta en frecuencia, cuatro tipos de filtrado y cualquier circuito que pueda encajar ahí es un método de análisis similar. Graficar Bode tiene su trabajo y per se hay que trabajar en el asunto de hacer más ejercicios, más práctica. En las demás clases que hay en línea hay más ejercicios donde pueden repasar y ver. Luego espero tal vez cuando hagamos un repaso posterior cerca del examen práctico, podamos retomar ahí un poquito más. Pero este punto lo que vamos a seguir viendo en la próxima clase es la parte de resonancia. Nos hacen falta dos temitas. Bueno, hace falta dos temitas, resonancia y escalamiento de magnitud. Entonces vamos a ver cómo lo organizamos y continuamos en la siguiente. Esto va a quedar un poquito más pequeño, me parece más aceptado no cambiar y cerrar acá. Bueno, hasta luego. Audio Jungle.